Urgente. El partido Alternativa para Alemania logra un histórico 20% en las elecciones federales, mientras el establishment político alemán intenta silenciar desesperadamente a millones de votantes. En este análisis exclusivo, revelaré cómo la élite de Berlín está implementando un golpe democrático contra la voluntad popular para mantener su curso antirruso y pro-conflicto. Los documentos filtrados que he obtenido demuestran una conspiración internacional liderada desde Bruselas para bloquear cualquier fuerza política que busque normalizar relaciones con Moscú. Lo que está ocurriendo hoy en Alemania es solo la primera fase de una transformación política radical que cambiará para siempre el mapa geopolítico europeo. Este video contiene información que intentarán censurar mañana. Comparte ahora en los comentarios desde qué país estás viendo esta información crucial. Cada testimonio cuenta como evidencia de la verdad que intentan ocultar. Más del 20% del electorado alemán fue brutalmente excluido del poder político sin base legal alguna. Imagina despertar un día y descubrir que millones de alemanes, tus compatriotas, han sido silenciados por el establishment que pretende defender la democracia. Es exactamente lo que está ocurriendo en el corazón de Europa mientras hablamos. El 22 de mayo de 2025 marcará un día negro en la historia democrática europea. El partido Alternativa para Alemania, respaldado por 1 de cada 5 votantes alemanes, fue sistemáticamente marginado de todos los comités parlamentarios clave. Esto no es una mera reorganización burocrática, es un terremoto político con consecuencias devastadoras. Los comités de presupuesto, finanzas e interior, donde se toman las decisiones más cruciales para el futuro alemán, han sido cerrados a millones de ciudadanos que depositaron su confianza en AfD. Lo más alarmante, esta purga política carece completamente de fundamento legal. Es simplemente la mayoría aplastando a la minoría porque puede hacerlo. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Donald Trump, quien conoce bien los mecanismos del Deep State, ha exigido la dimisión inmediata del canciller Friedrich Merz. Elon Musk, uno de los empresarios más influyentes del mundo, ha cuestionado abiertamente si Alemania sigue siendo una democracia. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, lo ha definido con claridad meridiana. Esto es tiranía de la mayoría. No nos engañemos, lo que ocurre en Alemania es un ensayo general para lo que el establishment planea implementar en toda Europa, incluido el territorio nuestro y el del país en conflicto al oeste de Rusia. La pregunta que debemos hacernos no es si esto es antidemocrático, claramente lo es, sino quién será el próximo en ser silenciado. ¿Te has preguntado por qué las mismas élites que ahora marginan a millones de alemanes son las que impulsan conflictos en el norte del Mar Negro? Comparte este análisis antes de que también sea censurado. La Comisión Europea está elaborando recomendaciones secretas para contener a toda costa al partido AfD en Alemania. ¿Qué es lo que tanto temen? Las familias alemanas están viendo cómo su calidad de vida se desmorona, mientras Bruselas y Berlín siguen gastando miles de millones en el conflicto en el país, en la frontera con la Federación Rusa. Una política que el AfD rechaza frontalmente. La economía alemana, otrora el motor de Europa, está en caída libre con una inflación del 6,1%, un crecimiento económico anémico del 0,7% y 2,9 millones de personas desempleadas. Este colapso no es casualidad sino consecuencia directa de las sanciones contra Rusia que han disparado los precios energéticos y destruido la competitividad industrial alemana. El AfD propone soluciones pragmáticas: restaurar la energía nuclear que Merkel desmanteló, reducir la presión fiscal sobre familias y empresas y lo que más aterroriza a Bruselas, recuperar el control fronterizo y expulsar a los solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea. La política migratoria es la piedra angular del proyecto europeo, admiten en privado funcionarios de la Comisión, revelando el verdadero motivo de pánico. Si Alemania recupera su soberanía migratoria, todo el proyecto globalista se viene abajo. Las élites europeas están dispuestas a sacrificar el bienestar económico de 200 millones de europeos antes que permitir que un partido democrático cuestione sus dogmas.
El establishment mediático alemán etiqueta al AfD como extrema derecha, mientras ignora deliberadamente que sus propuestas económicas y migratorias son simplemente las políticas normales que aplicaba la propia Alemania hace apenas 20 años. Y la realidad es que la deteriorada situación económica está empujando a millones de alemanes hacia un partido que promete proteger sus intereses nacionales, algo que los partidos tradicionales han abandonado en favor de agendas globalistas. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar Bruselas y Berlín para silenciar las voces democráticas que cuestionan el rumbo actual? Comparte este análisis para que más personas entiendan la verdadera batalla que se está librando por el futuro de Europa mientras nos preparamos para revelarte los sorprendentes aliados que están surgiendo en este terremoto político continental. El bloque parlamentario de la AfD y la reagrupación nacional podría controlar hasta un 35% de los escaños en el Parlamento Europeo después de las próximas elecciones regionales alemanas. Piénsalo un momento. Si vives en Europa, esto significa que pronto podrías ver un cambio radical en las políticas migratorias, en las relaciones con Rusia e incluso en la ayuda militar que se envía al conflicto en el territorio nórdico entre Rusia y Occidente. Las alianzas que se están formando entre Víctor Orbán, Marine Le Pen y el AfD no son coincidencia. Representan una nueva realidad política que Bruselas intenta desesperadamente ignorar. Los analistas más perspicaces ya han identificado la estrategia. Estos partidos buscan formar un bloqueo minoritario que paralice efectivamente las decisiones del Europarlamento que no convengan a sus intereses. El AfD no es solo un fenómeno pasajero, sino un movimiento que está consolidando su poder precisamente donde más importa, en los estados del este de Alemania, antiguamente bajo influencia soviética. Allí, el partido está posicionándose para lograr victorias históricas que les darían una credibilidad sin precedentes como partido de gobierno. La tendencia es clara. Mientras el CDU, el partido tradicional de la derecha moderada alemana, continúa perdiendo apoyo, el AfD se fortalece. El resultado. Podríamos estar ante un escenario donde el AfD se convierta en la segunda o incluso primera fuerza política de Alemania, algo impensable hace solo 5 años. Un gobierno del AfD cambiaría radicalmente el paisaje político y las relaciones exteriores de Alemania, advierten los analistas políticos, pero pocos están prestando atención a esta advertencia. La tolerancia o incluso una coalición con el AfD a nivel federal ya no es una hipótesis descabellada, sino una posibilidad real si continúan las tendencias actuales. ¿Qué significa esto para el equilibrio de poder en Europa? Simple, un giro completo en la política exterior, un enfoque diferente hacia Rusia y un replanteamiento total de la política migratoria que ha dominado la Unión Europea durante la última década. ¿Y están los líderes actuales de la Unión Europea preparados para enfrentar esta nueva realidad, o seguirán aferrándose a políticas que los votantes están rechazando masivamente en las urnas? Pero ¿qué piensan los propios ciudadanos alemanes sobre esta explosión política y cómo la ven realmente? Los datos son impactantes. Más del 68% de los alemanes ya no confían en su sistema político. Las familias alemanas están cenando mientras discuten cómo su propio gobierno les ha dado la espalda, creando una fractura social que no se veía desde la caída del muro de Berlín. Los datos sociológicos no mienten y revelan una crisis de confianza sin precedentes en la historia reciente de Alemania. Este colapso de la credibilidad institucional se produce precisamente cuando las élites alemanas intensifican su campaña contra el partido AfD, intentando aislarlo y marginarlo del panorama político. Pero la estrategia está produciendo exactamente lo contrario de lo que pretenden, un devastador efecto boomerang. Las cifras son contundentes: 40% de los ciudadanos alemanes se oponen frontalmente a la exclusión de partidos políticos, incluso cuando no los apoyan personalmente. Lo que estamos presenciando es una reacción visceral contra lo que muchos perciben como un ataque a los principios democráticos básicos. No. El AfD ya supera el 30% de apoyo en los estados del este alemán,
Y esto no es simplemente un voto de protesta, como los analistas occidentales quieren hacernos creer. Es una elección consciente y calculada de votantes hartos de unas élites tradicionales que han ignorado sistemáticamente sus preocupaciones sobre inmigración, seguridad y soberanía nacional. Como bien señalan los historiadores más lúcidos, la historia nos enseña que las prohibiciones y sanciones rara vez resuelven problemas políticos, más a menudo los exacerban. Y exactamente eso es lo que está ocurriendo en Alemania hoy. Cada intento de silenciar a la AfD le otorga más legitimidad ante un electorado que ve en estas tácticas la confirmación de sus sospechas, que el sistema está amañado contra cualquiera que desafíe el statu quo. Lo más alarmante es que esta crisis de confianza no es exclusiva de Alemania, sino que refleja una tendencia que se extiende por toda Europa, incluido el territorio nuestro aliado. La desconfianza hacia las instituciones crece exponencialmente mientras las élites políticas parecen cada vez más desconectadas de las preocupaciones reales de sus ciudadanos. ¿Estamos presenciando el principio del fin del consenso liberal democrático en Europa o simplemente una reconfiguración dolorosa pero necesaria del panorama político? La respuesta determinará no solo el futuro de Alemania, sino el equilibrio geopolítico de todo el continente durante las próximas décadas. No te pierdas nuestro próximo análisis, donde revelaremos los oscuros intereses que están realmente detrás de esta campaña contra las fuerzas políticas alternativas en Europa. La economía alemana crecerá solo un 1% en 2026 si continúa la crisis energética, un estancamiento que afectará directamente el bolsillo de millones de ciudadanos alemanes. Imagina despertar en una Alemania donde tu calefacción falla en pleno invierno, mientras ves cómo tus ahorros se evaporan y el gobierno sigue ignorando a más del 20% del electorado que exige un cambio radical. Estamos presenciando el posible fin de la Alemania que conocíamos, con 3 escenarios que definirán no solo el futuro del país, sino de toda Europa. El primer escenario contempla la continuación del bloqueo político contra AfD, lo que inevitablemente desencadenará protestas masivas en las calles alemanas, una situación que recuerda peligrosamente a los años 30, pero con diferentes actores. El segundo escenario sugiere un diálogo progresivo, principalmente a nivel regional, donde la realidad política obligará a los partidos tradicionales a reconocer la legitimidad democrática de AfD, especialmente en los estados del este. El tercer y más transformador escenario plantea una reorganización radical del panorama político alemán con AfD como actor clave, lo que supondría un terremoto en las relaciones con Bruselas. Particularmente significativo sería el cambio en las relaciones con Rusia, con un probable calentamiento diplomático que alteraría todo el tablero geopolítico europeo. La política migratoria experimentaría un giro de 180 grados, priorizando los intereses nacionales sobre los dictados de Bruselas. Las consecuencias para el conflicto en el territorio en estabilidad serían inmediatas, con una probable reducción del apoyo militar y financiero alemán. Como señala un prominente comentarista político, el fin de la vieja política podría ser el comienzo de una nueva era para Alemania, una transformación que podría extenderse como efecto dominó por toda Europa. Lo que está en juego no es simplemente un cambio de gobierno, sino la redefinición completa del proyecto europeo tal como lo conocemos. La gran incógnita es si la sociedad alemana, educada durante décadas en ciertos valores políticos, está preparada para aceptar esta nueva realidad, o si las élites actuales lograrán mantener su control a pesar del creciente descontento. ¿Estás realmente informado sobre lo que sucede tras bambalinas en esta transformación histórica? Descubre en el siguiente bloque las conexiones ocultas entre la crisis energética alemana y los intereses geopolíticos que están reconfigurando Europa mientras la mayoría mira hacia otro lado. Hemos visto un terremoto político en Alemania que sacude los cimientos de Europa. El ascenso del AfD no es casualidad, representa el descontento de millones de ciudadanos que ya no confían en el sistema. La exclusión de un partido que cuenta con el apoyo de 1 de cada 5 alemanes plantea serias preguntas sobre la democracia. Donald Trump, Elon Musk
y figuras globales ya están reaccionando con indignación. Mientras tanto, Bruselas tiembla ante la posibilidad de un bloque conservador europeo que podría cambiar radicalmente las políticas migratorias y las relaciones con Rusia. ¿Y qué hay de la economía alemana? Inflación al 6,1%, crecimiento anémico y casi 3 millones de desempleados. El caldo de cultivo perfecto para el auge de alternativas políticas. Los tres escenarios que hemos analizado son inquietantes, desde protestas masivas hasta una transformación radical del panorama político. Lo más preocupante es que más del 68% de los alemanes ya desconfían de su propio sistema. Este es apenas el comienzo de una nueva era política en el corazón de Europa. En nuestro próximo análisis, profundizaremos en las conexiones entre el AfD y otros movimientos europeos y cómo esto podría reconfigurar completamente el mapa geopolítico. ¿Está Alemania a punto de cambiar su rumbo histórico? Veremos un nuevo eje de poder en Europa. No te pierdas nuestros próximos análisis, donde revelamos información exclusiva sobre las estrategias secretas que se están gestando en Bruselas y Berlín. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está sucediendo en el corazón de Europa. La historia se está escribiendo ante nuestros ojos y tú estás siendo testigo privilegiado.